Gracias, señora presidenta. Señorías, quiero, por supuesto, agradecer en primer lugar la presencia de la ministra en la comisión, poder exponer aquí nuestras opiniones y escuchar también, naturalmente, las del resto de los grupos políticos. Opiniones sobre un nuevo proyecto de reforma de las pensiones. Un nuevo proyecto que el Gobierno aprobó hace unos días en Consejo de Ministros. Un proyecto de reforma, señorías, con el que el Grupo Parlamentario Socialista está en profundo desacuerdo. Quiero advertirlo desde el principio. Nos resulta especialmente rechazable su contenido, casi en el mismo grado en el que repudiamos las formas que hasta el momento ha utilizado el Gobierno en esta discusión, en este debate público. Ya sé que las formas empleadas han sido las habituales, las de recibo durante estos meses, año y medio ya. Salvo la ejecución de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre trabajo a tiempo parcial y cómputo de la vida laboral, apenas ha habido una sola materia importante que haya sido negociada y en ocasiones ni siquiera consultada con los interlocutores sociales, con la mayoría de las fuerzas políticas y, desde luego, con el principal partido de la oposición. Las formas siempre han sido las mismas. Primero hago lo que quiero y después, si acaso, informo de lo que he hecho. Lo hicieron con la reforma laboral, lo hicieron con el recorte de las prestaciones por desempleo, lo volvieron a hacer con la reforma de las políticas activas de empleo, cuando suprimieron de un plumazo 3.000 orientadores y promotores de empleo en nuestras oficinas públicas y eliminaron las bonificaciones de los mayores de 60 años. Tampoco negociaron en el Pacto de Toledo ni con los interlocutores sociales los cambios en una materia esencial, fruto de la reforma de hace un par de años, la jubilación anticipada. Lo hicieron perjudicando a los que son despedidos a partir de los 61 años de edad. Una edad en la que encontrar un nuevo empleo en España, usted lo sabe bien, es hoy prácticamente imposible. Lo hicieron sin consultar también a nadie. Se lo dije el otro día, no me refiero a negociar. Esa palabra hasta ahora ha estado ausente del vocabulario del Gobierno. Señora ministra, me refiero a consultar. Muchos pensaron que ahora sería distinto. Pero no, aquí todo sigue prácticamente igual. Creían algunos que el Gobierno, en materia de pensiones, todavía confiaba en el pacto y en la negociación. Pero uno tiene la impresión de que ustedes no creen en estas cosas. Lo que ustedes piensan de verdad es que el diálogo y el consenso social son estorbos. Sí, son estorbos. Son trámites engorrosos que es mejor evitar. Que lo que vale es el ordeno y mando. Que para algo debe valer, al fin y al cabo, su mayoría absoluta. Acaba de ratificarlo el Consejo Económico y Social. La verdad es que no terminan ustedes de atinar con el CES. Ni están de acuerdo con él, ni estaban, cuando ustedes eran el principal partido de la oposición, ni ahora coinciden con el Consejo cuando están en el Gobierno. Hace 2 años el Consejo informó favorablemente el anteproyecto para la reforma de las pensiones de 2011. Ahora le está diciendo al Gobierno, a su Gobierno, que debe volver a empezar. El CES considera una obligación de los poderes públicos, de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales contribuir a garantizar la estabilidad del sistema público de pensiones. Dice el CES, a ello han venido contribuyendo la peculiar dinámica que han seguido las reformas en materia de seguridad social, basadas en el trabajo en comisión del Pacto de Toledo, así como en el diálogo social entre interlocutores sociales, con carácter previo, lo subrayo, a la adopción de las mismas. Precisamente, sigue diciendo el CES, por la gravedad de la situación económica y social que atraviesa el país y la urgencia de las medidas que hay que abordar para superarla, el CES considera necesario mantener y reimpulsar estos cauces que históricamente han constituido la fortaleza de nuestro sistema de pensiones. Fin de la cita. Fíjese, señora ministra, que lo que el CES dice es que el diálogo y la negociación no solamente no son estorbos, sino que son la verdadera fortaleza de nuestro sistema de pensiones. Por eso llama la atención que el Consejo ponga hoy de manifiesto que el procedimiento seguido, estoy leyendo prácticamente de forma literal, en esta ocasión se aparta de lo habitual. Primero se negociaba y después se remitían al Consejo los proyectos que salían del diálogo con los interlocutores sociales. Ahora se hace al revés. Primero se remite al Consejo lo que uno quiere y después, si acaso, se informa. Esa es, señora ministra, su práctica. De eso ya nos habíamos dado cuenta hace algunos meses. No es una novedad. Déjenme que les cite, además, señorías, 2
párrafos más de esta, se ha dicho aquí ya, verdadera enmienda a la totalidad, llevada a cabo por el Consejo Económico y Social a este proyecto de reforma. El CES comparte la necesidad de desarrollar el factor de sostenibilidad tal y como se incorporó en la Ley 27/2011, la que reformó el sistema de pensiones hace un par de años. Sin embargo, el anteproyecto, dice el CES, no se ajusta a aquella propuesta, ni en la formulación concreta del factor, ni en el plazo previsto para su entrada en vigor. Un cambio de este calado, me gustaría subrayarlo, debería venir convenientemente justificado cuando aún no ha transcurrido un año desde la entrada en vigor de la profunda reforma contemplada por la Ley 27/2011, la ley todavía vigente. Pero además, y con respecto a la forma de revalorización, fíjese, señora ministra, me imagino que lo habrá estudiado durante este tiempo, fíjese lo que considera el CES. Dice que este índice, que busca ser un mecanismo automático, con él se produce una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que en principio no llegaría a recuperarse. Tardaremos, lo hemos dicho aquí en esta Cámara en más de una ocasión, tardaremos 30, 40 o 100 años, depende cómo sea el IPC, en recuperar la pérdida de poder adquisitivo que introduce esta fórmula. El 0,25 no es una congelación técnicamente, pero se parece muchísimo, muchísimo, señora ministra. Y no es por un año. En muchas ocasiones es para siempre. Usted ha dicho que la pensión media en el tiempo se recuperará. Claro, la pensión media va subiendo porque hay nuevos pensionistas que se incorporan con mejores derechos. Pero la pensión de los que ya son pensionistas, de los que están ya percibiendo su pensión, esa no solamente no se recuperará, sino que perderá para siempre poder adquisitivo. Es que no lo sabe. Es que tenemos que discutir de este tipo de obviedades a estas alturas en el debate público en este país respecto de las pensiones. Señora ministra, en más de una ocasión hemos podido escuchar durante estos días sus opiniones, las de algunos altos cargos respecto a este tipo de informe, al informe del Consejo Económico y Social, al que le damos la importancia que merece. Hace unos días, por si alguien albergaba algún tipo de duda, el secretario de Estado lo recordó. El dictamen del CES no es vinculante, dijo. Así lo reflejaron al menos los medios de comunicación. Abandonad toda esperanza. Ese es el título de Las puertas del infierno en Dante. El secretario de Estado ya lo ha dicho. Hasta ahí ya llegábamos. Ya hemos abandonado toda esperanza de que efectivamente algunas de las cosas, si no todas, de las que dice el Consejo, puedan ser efectivamente contempladas. Por eso, lo que debo decirles es que si se hubiera llevado a cabo un diálogo suficiente, si se hubiera abordado ese diálogo con la voluntad de alcanzar un acuerdo, la opinión del CES hoy no sería seguramente otra que la de apoyar, la de complementar los acuerdos que se hubieran alcanzado, la de mejorarlos con sus razonamientos técnicos. Si se hubiera negociado con voluntad de acuerdo, en paralelo en el seno de esta comisión, como se ha hecho siempre, ahora podríamos estar celebrando otro tipo de comparecencia, aquí, en la Comisión del Pacto de Toledo. Ayer, señora ministra, el Gobierno trajo a la Cámara el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Lo que dice es que el año que viene las pensiones se revalorizarán en un 0,25% y los precios, lo dice el propio presupuesto, subirán el 1,5%, el deflactor del consumo privado. Da igual que acabe de entrar también en la Cámara este proyecto de ley. El Gobierno ya dice cuál será la subida del año que viene. ¿Se da usted cuenta del grado de desprecio que todo esto rezuma a lo que significa el Pacto de Toledo y a la propia sesión que hoy celebramos? ¿Por qué el Gobierno no fija una revalorización inicial del 1% y nos dice a todos que si este proyecto la cambia, lo hará de la misma forma en el proyecto de ley de presupuestos? ¿Se da usted cuenta, lo comprende, por qué no nos parecen otra vez especialmente repudiables las formas que se utilizan en esta materia? Pasemos ahora al contenido. El Partido Socialista ya hizo públicas sus propuestas, hace algunas semanas, por cierto, y después las remitió a la Comisión del Pacto de Toledo. Ya vemos para qué han servido, lo vemos. Buena parte de ese contenido está de acuerdo con la visión que el CES incorpora. Pero mire lo que le digo. Entre las cosas que dice el CES está el hecho de que la reforma del año 2011, una reforma sensata, diseñada para abordar los problemas de largo plazo,
Sí, esa reforma que ustedes no votaron. No votaron porque decían que reducía el importe de las pensiones. ¿Se acuerda usted de esto, señora ministra? Señor Gómez, debe ir terminando. Termina ya. Vivir para contarla. Así titulaba García Márquez sus memorias, publicadas ya hace algunos años. No han dado ustedes una a derechas. No. Han sido ustedes incompetentes cuando estaban en la oposición y siguen siendo incompetentes cuando están en el gobierno. No han dado una a derechas, pero hay que reconocer que sí se han comportado como una derecha dura y a la vez inútil. Ustedes saben que para mejorar la salud financiera del sistema hay que también mirar a los ingresos, como ha dicho el propio Consejo, porque hay 900.000 afiliados menos que los que había al final de 2011. ¿Cómo van a estar bien nuestras cuentas si desde que ustedes gobiernan los ingresos se han reducido ya, y con las previsiones del año 2010, en más de un 10%? Los ingresos en más de un 10% en 2 años y medio. ¿Se dan ustedes cuenta de lo difícil que es sostener este sistema de esta forma? Con una reforma laboral que es una máquina de destruir empleo y de bajar los salarios y con ellos las bases de cotización y con ellos los ingresos del sistema. Señora ministra, lo que hacen falta son reformas para crear empleo, para mantener ordenadamente las rentas, porque sin ellas no hay sistema que aguante. Se lo voy a decir de otra forma. En diciembre de 2011, con un déficit del sistema de apenas 700 millones de euros, el Fondo de Reserva podría sostener un déficit similar a este si estuviera vigente ese déficit durante todo el tiempo, durante 100 años. Y ahora, usted misma lo ha dicho, ahora el Fondo de Reserva apenas es capaz de soportar este déficit actual durante más de 5 años. Ese es el problema, señora ministra. Por eso le digo que esta reforma, la que ustedes piensan hacer, no durará más de lo que duren ustedes al frente del Gobierno de España. Eso es lo que han conseguido con esta verdadera ruptura del Pacto de Toledo. Muchas gracias.